No importa lo que haya hecho Gustavo Petro desde el 7 de agosto del 2022. Todo, según los medios de comunicación que lo siguieron estos 4 años, todo lo que hacía era crear las aguas del diluvio en el cual nos encontramos, según la interpretación bíblica del gobierno que llega. Luego, no importa ningún dato que hoy haya presentado en la instalación del nuevo Congreso y lo que habíamos escuchado a lo largo de estos 4 años en los consejos de ministros que comenzaron creo que hace 2 años o un poco más. Luego, no tiene sentido repetirlo. No tiene ninguna importancia para quienes se negaron a ver lo que él hizo. Los congresistas que lo escucharon hoy, seguramente, y así lo dijeron en la réplica, especialmente uno de ellos, para él nada de eso es cierto. Él cree que Colombia hace 4 años era una democracia próspera con algunos defecticos y algunas manzanas podridas, pero que iba en la ruta cierta del progreso y, como dijeron ellos, creando una nación, una patria. Colombia, la dicen con un orgullo que hasta la cara se les inflama de placer. No hay nada que hacer. Lo que hizo Gustavo Petro no existe para la inmensa mayoría. Esa argumentación de él tan interesante que comienza con la disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad, aumento de la educación, mejoramiento de la salud, con el salario mínimo, mejoramiento de los indicadores de la economía, todo eso como una acción propia de quienes caminan hacia la paz y la seguridad, parecería que es una invención de Gustavo Petro, y a él mismo lo dijo, eso no es Gustavo Petro el que se ha inventado esa argumentación. Se ha planteado no solo en siglos recientes, sino en el Asia, que tiene una historia, por lo menos desde el año 1500 hacia atrás, muy rica y conocida. A nosotros, los conquistadores y los sacerdotes, nos eliminaron toda nuestra historia desde 1500 hacia atrás, la borraron. Ellos, esa argumentación, como le digo, no existe. Los que estamos en las ciencias sociales la vemos con claridad y creo yo que la medicina es una de esas ciencias sociales. Pero escuchándolo a Gustavo Petro en el Congreso de la República hoy, me acordaba de una anécdota que viví cuando fui director del Hospital Simón Bolívar con la primera administración de Mocus, que tuvimos una preocupación especial por los recursos para los pacientes con hemofilia. El Hospital Simón Bolívar era donde iban la mayoría de los pacientes con hemofilia para tratarse, y el especialista en hemofilia me acompañó al Congreso de la República con una presentación que él preparó para obtener y buscar algunos recursos adicionales para esos medicamentos tan costosos. Yo hice una pequeñísima introducción en la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes, buscando que el secretario me ayudara a conseguir una cita con alguno de los representantes. Y después de mi breve y nada técnica introducción, me dijo,
con una seriedad que utilizó como para decirme, no pierda el tiempo. Me dice así, si usted encuentra aquí, es decir, en la comisión, a algún bachiller, es mucho. Yo entendí perfectamente, no pierda su tiempo en venir a hablarles a personas que solo les interesa qué contratos trae usted para que ellos se beneficien y así desarrollar su trabajo legislativo. Entonces me acordaba de esa anécdota porque realmente buena parte de esas palabras, esos datos y esa argumentación social del presidente Petro, pues no es entendida por la mayoría de las personas, de los congresistas que están ahí sentados, unos salen, otros se posesionan. ¿Por qué razón no le creen a Gustavo Petro y no le permiten que haya hecho o que divulgue lo que hizo o lo quieren negar absolutamente? Porque en países como Colombia, el pueblo no se toma en serio. El pueblo, las grandes cantidades de la población, los grandes barrios donde no hay oportunidades, las zonas del campo donde no hay oportunidades, allá está el pueblo, como lo llaman los políticos. No lo toman en serio, no son sinceros con el pueblo. Porque en esencia, usted pensaría que de pronto al pueblo se lo desprecia. Puede haber algunos casos, hay algunos y uno lo escucha a veces, pero no es lo esencial, no es lo frecuente, no es lo más frecuente. ¿Se lo odia al pueblo? No, no creo que sea esa una razón por la cual no se toma en serio las necesidades, la desigualdad, la pobreza. Al pueblo se lo considera en países como Colombia, y son muchos, y ha habido muchos en la historia, se lo considera inferior. Usted ha escuchado las palabras, las expresiones, en mi caso desde niño, los escuchaba en las casas. El pueblo es inferior. Hay interpretaciones religiosas en las que se asegura que Dios, por voluntad de Dios, hay pobres. Luego, ¿para qué vamos a luchar contra la pobreza si es una expresión de la voluntad de Dios? Hay líneas de desarrollo, de investigación económica muy bien estudiadas por un lado y tomadas muy en serio, que creen que la pobreza debe existir. Es decir, que es como una especie de necesidad. Entonces ellos asumen, ¿no? Hay varias líneas de pobreza que creen, varias líneas económicas que creen que la pobreza debe existir. Pero también, aquí tomé notas escuchando a Gustavo Petro, los grandes poderes, es decir, esas personas que han construido un poder, tanto político como económico, en algunas décadas, para ellos los pobres son la fuente, el lugar en donde encuentran a los trabajadores para pagarles salarios bajos. No lo hacen con una mala intención desde el punto de vista de maldad. Lo hacen porque piensan que así debe funcionar el país, que esa es la manera como sus empresas, su poder sigue creciendo. Entonces los poderes, los pobres, para los poderes, son dignos de misericordia, de atención, de cuidado, a través de sus fundaciones con las cuales disminuyen los impuestos. Pero los pobres son como para atenderlos, así esporádicamente con su caridad cristiana,
pero no para eliminar la pobreza. No, esos son utopías de los progresistas o de los idealistas o de los jóvenes. Pero la realidad es que la pobreza debe existir siempre, según ellos. Los pobres son, usted habrá escuchado esas frases, los pobres son perezosos. Y como son perezosos, son pobres, y entonces son pobres porque son perezosos y ahí se quedan. No son trabajadores, los pobres no son trabajadores. Los pobres son tramposos, los pobres son ingratos, los pobres son vagos. Y usted escucha esas frases, en Occidente se han escuchado muchas décadas, incluso algunos siglos también, en algunas áreas que muy bien estudiadas de Europa. Los pobres son. Y las religiones refuerzan, especialmente el cristianismo, le refuerza a través de muchos mensajes a los pobres que ellos están en este mundo, pero que en el próximo pueden ser bienaventurados. Que si soportan la pobreza con humildad, con resignación, y son agradecidos con lo que reciben de los que están mejor posicionados, van a tener una vida noble, seria, ajustada a su realidad. Por eso es que no pueden creer los congresistas que ahí estaban, ni la argumentación de Gustavo Petro, ni las cifras que presentó, que si usted las ve con atención, tampoco es que sean milagrosas, él mismo lo sabe. En 4 años no se puede transformar una nación tan desigual. Si usted las ve en las cifras, las curvas tampoco es que sean de una cosa pues descomunal, como que el país se transformó. No, se sembraron fue unas pequeñas semillas con esa argumentación que mencioné al comienzo. Finalmente, y pensaba yo, como le digo, mientras escuchaba a Gustavo Petro, hay muchas personas con quien usted conoce, ha trabajado, amistades, en fin, que hace un par de generaciones o la generación anterior vivieron en la pobreza e indiscutiblemente se esforzaron para estudiar o para prepararse o trabajando o siendo organizados con algún negocio y lo convirtieron en una empresa muy próspera. Es decir, tienen, no hay duda, detrás de ellos y de ellas un esfuerzo importante, digno y de aplausos muy merecidos y todos conocemos a las personas. Pero resulta que cuando van aumentando su poder, su riqueza, sus comodidades y los de al lado los alaban, les transmiten un mensaje falso en el sentido de que solo es mérito de ellos. Y se les olvida que recibieron mucha ayuda de muchas personas. Que sin esa ayuda, su solo esfuerzo no los habría llevado a donde hoy están. Es como si hubiera un mecanismo de ir borrando, aspirando, como se aspira el piso, aspirando de la historia de ellos, de su memoria personal, las importantísimas ayudas que recibieron. E incluso si las recuerdan, piensan que no fueron tan valiosas. Solo en momentos de cierta sinceridad y regocijo espiritual las destacan, pero siempre creen que fue su mérito exclusivamente. Entonces piensan que el pobre no ha tenido su
fortaleza, su deseo, su decisión. Y ahí es donde equivocan tremendamente. Para eso se crearon los estados, las naciones. Para eso hay impuestos. Para eso tiene que haber una organización que vele por la entrega de las oportunidades para todos. Así es que en pocas semanas, 2 semanas, el gobierno del presidente Gustavo Petro será recordado por quienes vimos algunas realizaciones de su gran argumentación social. Los demás ni siquiera la entenderán, mucho menos la van a recordar. Hasta la próxima.